tal? ¿Cómo les va? Buen año. Hace 19 horas terminó el 2019. Como si nos levantáramos en la arena después de tomar un poco de sol. Nos vamos, ya no estamos allí, pero quedan las marcas. Ya no está el 2019, pero está lo que hemos registrado. Entre 1000 hechos, nosotros hemos seleccionado algunos de los que nos parecen los más importantes y claves, aquellos que no se van a olvidar prontamente del 2019. Y hemos tomado temas de la justicia, de la política, del periodismo, para revisar un año que merecerá seguramente muchísima atención en la historia urgente que se haga de la Argentina. Fue un año aciago una vez más para la justicia. Desde hace 4, desde que llegó Mauricio Macri al gobierno, desde que eligió 2 integrantes de la Corte a dedo, se vio venir una justicia que no tenía ninguna correspondencia con los ideales que quienes aman el derecho tienen. Apareció en el 2019 una circunstancia completamente extraña. Un juez que fue al Congreso para contar cómo marchaba una causa, qué era lo que sabía, de una tarea de espionaje absurda que todavía se arrastra hasta nuestros días, de jueces, periodistas e integrantes del gobierno que han hecho cualquier cosa, un estropajo verdaderamente de lo que es la vida de la justicia. Pero allí estaba en el Congreso, probando que puede haber jueces como la gente, como el sol que a veces se filtra entre los edificios, o como el sol cuando aparece en los días de lluvia. Aún así, uno tiene un poco de luz, y lo tuvimos con el juez Ramos Padilla. Hasta el 25 de febrero se siguió discutiendo o hablando en los medios de comunicación de que esto era un pedido de dinero de un fiscal juntamente con un agente o alguien que lo había girado, cuando en realidad desde ese momento estábamos investigando una red de espionaje político judicial de magnitudes. Eso en cuanto a la justicia, que merecerá un análisis día por día, naturalmente, porque el 2019 se conecta con el 2020 y sobre todo con ese pasado inmediato que marca un gobierno que prometió una justicia independiente y se convirtió en una verdadera risa, en una carcajada de la historia. En lo político, uno de los hechos más destacados fue la presentación de un libro. Parece mentira, pero era una cuestión de estricto corte político, aquel, sinceramente, que Cristina Fernández de Kirchner presentó ante una sociedad que se devoró el libro de inmediato. 300.000 ejemplares vendidos como si hiciéramos un chasquido con nuestros dedos. Ese día empezaba un recorrido político muy importante que iba a terminar, ya saben ustedes de qué manera. Agradecer a los miles y miles que han comprado el libro en momentos difíciles, porque me consta que además muchos lo hacen juntando las monedas o juntándose entre 2 o 3 para poder comprar el libro. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. Se habían restañado las heridas de las controversias que habían sostenido políticamente, en las cuales había, por cierto, una confrontación que aún hay quienes recuerdan. Pero ya llevaban 1 año y medio de una muy cordial relación, habían recompuesto el criterio de amistad que habían mantenido durante muchos años, sobre todo mientras vivía Néstor Kirchner. Por lo tanto, ese día estaba en el vientre de esa sonrisa de Cristina y ese elogio a Alberto Fernández y esa gratitud, venía también un dato político que de todas maneras resultó muy inesperado. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, las famosas PASO. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia. Y lo vi junto a él, decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy los argentinos y las argentinas son realmente dramáticos. Como en la vida, a veces vamos a una sastrería a probarnos un traje y, bueno, puede quedar muy mal de mangas, de cintura y tantas otras cosas. Pero la realidad es que Alberto Fernández se probó el traje de candidato a presidente de la República y le quedó muy bien.
De inmediato pudo aventar los reproches que había sobre aquellas discrepancias que había mantenido con Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo muy preciso, se mantuvo en lo que había dicho, mantengo aquello que yo manifestaba. Nunca tuvo razón en esas discusiones, pero no importa, él se mantuvo firme y convencido de lo que estaba haciendo. Ahora, amigos de una mujer que lo admira, lo conoce y sabe perfectamente que si entra a la Casa Rosada lo puede hacer con una venda en los ojos, porque conoce cada uno de los pasillos, porque sabe dónde está cada uno de los botones que hay que tocar para poder mandar en un país. Bueno, ahora está muy claro que no solamente había sido un buen candidato y ese traje le quedaba bien, sino que está haciendo también lo que se va a consolidar seguramente aún más con el tiempo, que es un presidente de esos que puede dejar una cierta historia, y no un presidente como el que se tuvo hasta el 10 de diciembre pasado. Ese presidente que también eligió, y eligió dentro de lo que había, podría decir uno muy mal, eligió a Pichetto, un hombre del peronismo, que inmediatamente viendo cómo venía la mano, los disparates que eran capaces de decir Carrió, el propio Macri, Bullrich, dijo, ese es el camino, y la empeoró ciertamente a la situación que estaba viviendo el partido del gobierno. Macri eligió a Pichetto y no le fue bien. Junto al presidente Macri, que estoy convencido que va a volver a ser reelegido en la Argentina, entre todos, unidos, convocando al pueblo argentino a un camino de crecimiento, de esperanza, de expectativa, de reconstrucción humana, de unidad nacional, porque la Argentina no va a volver atrás, no va a volver a planteos autoritarios, a ejes que signifiquen todo el poder a la Asamblea. La política social del gobierno ha sido extraordinaria, incluso superior en términos de gasto público que el anterior gobierno. Habló mal de los oscuros, habló mal de los extranjeros, habló mal de los que tienen menos. Fue una actividad política muy deshonrosa la que cumplió Pichetto. Él pensaba que de esa manera, viendo que el mundo se corre a la derecha, que una bestia como Bolsonaro es presidente de Brasil y otro tanto ocurre con Trump y con Marine Le Pen y con Salvini, dijo, y se ve que la onda es pronunciarse muy fuertemente hacia la derecha. Y lo hizo, y quedará en la historia como un personaje absolutamente menor. ¿Acaso lo que siempre fue? Pero lo que quedó revelado de una manera muy expresa a partir del momento en que Macri pensó en esa jugada política. Igual que Cristina pensó en una jugada. Lo de Cristina fue estrategia y una táctica extraordinaria para llegar nuevamente al poder político. Lo de Macri será contentarse con el poder real que disfrute, y lo de Pichetto refugiarse en ese poder real, y no otra cosa van a poder hacer. De todas maneras, nunca llama esto la atención. Los diarios hegemónicos, la mafia, inmediatamente trató de sacar partido y de apoyar a Pichetto y a la idea de Macri. Efecto Pichetto. Volaron las acciones y los bonos y retrocedió fuerte el riesgo país. La noticia causó un impacto inmediato en los mercados financieros. Tomen nota, ciudadanos de la República Argentina, el dólar quedó calmo, ya venía, retrocedió 0,4%. Las acciones en Wall Street subieron hasta el 17%. Vamos todavía con el neoliberalismo. El país se moría de hambre. La situación era un verdadero caos desde el punto de vista institucional, en la justicia. La relación de los medios con la sociedad era la peor de la historia, pero a Macri lo favorecían de todas maneras, y a Pichetto con títulos como este, que presentamos uno tan solo, pero podrían ser muchos más. Fue merecido, en consecuencia, lo que ocurrió el 27 de octubre. Gracias de corazón, porque estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Y le quiero dar las gracias a cada uno y a cada una de las argentinas que hoy nos dieron el voto, porque nos dieron testimonio de su confianza y sabemos nosotros el compromiso que estamos tomando con ellos. Al otro día emergió el peor Macri. Sí, peor que aquel que estatizó la deuda privada que tenían en la familia Macri en 1982. Muchísimo peor todavía que el hombre que decía que al salario hay que acortarlo,
o el que mentía que la pobreza tenía que ser cero. Usted puede recordar muchísimas cosas de Macri, peor todavía que los contrabandos, por lo que fue juzgado en varias etapas judiciales y salvado por una Corte Suprema de vergüenza al final del siglo pasado. Usted puede pensar en varias ediciones de Macri, puede decir Panama Paper, puede decir Correo, puede decir peaje, de lo que tendrá que dar muchísimas explicaciones, puede decir parques eólicos, mire, puede decir muchas cosas. Pero es increíble que además uno pueda decir que Macri intentó, por enojo adolescente, incendiar a su propio país, como Nerón, parado en la puerta de su palacio romano, mirando cómo la ciudad se incendiaba y él celebrándolo. Él, Mauricio Macri, estaba feliz con que a la sociedad argentina se le pudiese demostrar el error que había cometido democráticamente en la votación que había realizado en las PASO. Y en consecuencia dejó que el dólar marchara a cualquier lado después de haberlo cuidado durante meses, porque era el único indicador más o menos interesante que se le presentaba al anterior gobierno. Pero no hubo caso. Las cosas fueron de la manera en que fueron, y Mauricio Macri hizo trepar el dólar, incendiando a su Argentina de la peor manera. Ahí empezaba una etapa de más dolor todavía para una Argentina ya herida. Digamos, es tremendo lo que puede pasar. Entonces lo vengo diciendo hace 3 años y medio, no se lo digo desde ahora, ¿no? Se lo dije siempre. No podemos volver al pasado porque el mundo ve eso como el fin de la Argentina. Bueno, esto es lo que Macri estaba señalándole. No se puede, no pueden ustedes hacer esto porque inmediatamente a la Argentina le van a pasar las peores cosas. El dólar se dispara y por supuesto eso propició un aumento del costo de los alimentos y de tantas otras cosas, con una inflación que terminará en la historia como la número 3, mostraba ayer Julia Estrada, de toda la historia de la República Argentina. 1989, otro dato más, y ahí viene la inflación de Mauricio Macri, 55%, pero él ayudó, porque la inflación pudo haber quedado en el 40 y algo. No obstante, después de lo que él no hizo por el dólar, bueno, se disparó absolutamente todo. Martín Redrado, hombre que estuvo en el Banco Central, contó a los pocos días qué era lo que había hecho Macri, como para que quedara bien claro una de las maniobras más tenebrosas que uno pueda imaginar de un presidente con respecto a su pueblo. Hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio con prácticamente sin intervenir, sin tener techo, y bueno, esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día. Es decir, el Banco Central estuvo mirando desde la tribuna el día lunes qué es lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. ¿Vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos? Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos qué significa eso desde el punto de vista político, pero la realidad es esta, ¿no? ¿Qué pasó con el dólar en el año 2019? Tenemos 2 elementos para que podamos justipreciar aquello que hizo Macri a partir de las PASO. El dólar blue ahora, el billete trepó casi 94% a 78,50. La moneda informal se mantuvo sin variaciones según el promedio de ámbito en Cuevas de la City porteña. Y otro más que tiene que ver con este periodo aciago de la política y de la economía de la Argentina. El dólar de la era Macri registró una suba de casi el 550%. ¿Por qué nos tendríamos que sorprender que la inflación haya tenido un recorrido que se compadezca con estos números escandalosos a los que se llegó después de tomar cada una de las medidas con 3 ministros de Economía? Ninguno sirvió para nada, designados, como recién contaba Julia Estrada, por Mauricio Macri. Mire, les vamos a dar algunos datos del balance del año. Son unas rápidas placas a las que usted tiene que prestar atención porque son números en el trabajo de ciudadano que tenemos que realizar empoderándonos de la nueva situación, que son valiosos. Subió 24 pesos el dólar de 38 a 62. La fuente siempre es el CEPA. 63%. Subió 24 pesos a partir del momento de las PASO. Sigamos con las placas que marcan que se perdieron 21.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central.
de 65.000 se bajó a 44.000 millones de dólares. Y más tenemos que evocar desde el punto de vista económico este año. Los bonos argentinos cayeron el 55%, porque muchas empresas terminaron viniéndose abajo. La pérdida de empleo fue tremenda. En un año, 160.870 personas perdieron su trabajo. ¿Y qué más tenemos para redondear del 2019? El cierre de las pymes. En un año, 12.690. La fuente es el CEPA en base a los datos de la AFIP. Por eso, a nadie podía sorprender ya, después de las PASO, lo que ocurrió el 27 de octubre. Y que estamos aquí porque no fue tampoco magia. Estamos aquí hoy porque hemos unido las voluntades, no solamente la voluntad individual de un dirigente o de una dirigente, la voluntad de millones que creen que es posible vivir en un país diferente, en un país mejor. Y ahora llega el tiempo de demostrarlo. Lo que se hizo hasta el 2015 en términos de políticas públicas tiene que volver y de a poco están asomando. Hay alivio en la gente, hay alivio también en el alma. Si uno mira lo que ocurría anoche en la ciudad de Buenos Aires, una cierta calma para un 31 de diciembre, puede pensar, la gente se quedó tan mal de plata que no tiene ni para los fuegos artificiales. Puede ser, para los cohetes y todo lo demás. Por primera vez, por suerte, no hubo nadie que sufriera heridas por esa relación que se tiene con ciertos explosivos. Pero también puede ser que muchísima gente se fue. Y se fue gente que a lo mejor no tenía hasta hace poco tiempo la idea de que se iba a poder tomar vacaciones. Uno no lo hace a veces por una cuestión económica y a veces porque no tiene ganas. Ocurre que en estos 4 años muchísimas veces lo que nos faltó fue el deseo de hacer algo, porque estábamos viviendo dentro de un tsunami, una ola que nos había envuelto y que nos llevaba para todos lados, enloquecidamente, y nosotros prácticamente indefensos. El poder real más el poder político ha sido lo peor que le pasó en la historia, fuera de las dictaduras, a la República Argentina. Es lo más nefasto que puede suceder, neoliberalismo, pero además de la mano del poder real, lo tenían absolutamente todo. Por eso hicieron el desastre, el estropicio que llevaron a cabo durante este tiempo. Dentro de ese mundo de la política, de las victorias y de los festejos, hubo uno que se destacó muy especialmente, el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Felices noches, porque hoy, una vez más, habló el pueblo argentino, decidió el pueblo argentino, habló el pueblo de la provincia de Buenos Aires, decidió el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pocas veces uno ve en el contacto con la política algo tan justo como lo que sucedió con Axel Kicillof. Fue el mejor parlamentario que tuvo su partido, el más enérgico, el que participó más veces, pero siempre dentro de una convicción democrática que, por cierto, no asiste la vida de muchísima gente de la política. Cuando perdió a los 4 años, Kicillof empezó a ser un ganador, y un ganador dentro de la democracia. Empezó a ser un hombre que daba un ejemplo de cómo se debe luchar en la vida política, y lo hizo de una manera que lo enaltece posiblemente para siempre en el historial político de una persona. Movimiento democrático, es profundamente democrático, respetamos el dictado de las urnas y ya estamos trabajando para mostrarle al pueblo de qué se trata y ganar la próxima elección en las urnas, para eso estamos trabajando. Es increíble. Cuando yo escuché estas palabras, dije, pobre iluso, porque la derrota parecía, ante ese poder real, algo ilevantable, y aunque la gente cantaba a volver, vamos a volver, y lo hacía con un entusiasmo. Y después siguieron por muchas plazas de la República Argentina, miles y miles de personas, o se levantaban en el teatro de pronto y decían, a volver, vamos a volver, y se prendían 4 o 5, y de pronto una buena parte del teatro estaba cantando que iban a volver. Esas palabras de Kicillof parecían las de un monumento a la ilusión, pero no se correspondían con una cierta lógica. En democracia era muy difícil revertir la situación porque esa democracia está opacada, eclipsada por el juego de los medios de comunicación. Así que yo decía,
con todo respeto, pobre muchacho, no va a poder. Sin embargo, pudo. Mientras tanto, mientras recorría la provincia de Buenos Aires, se convertía en un notable legislador capaz de denunciar, no ahora que fácil, con el diario del lunes, sino en el 2016, el desastre que se estaba haciendo por parte del gobierno. En este Congreso es continuar con la política de represión salarial, continuar con la política de endeudamiento externo elevado. La deuda que te lleva al default, la deuda que te lleva a la ruina, es la deuda en moneda extranjera, en dólares, con el sector privado. Esa deuda era 43.000 millones de dólares. ¿Saben qué hicieron en 2016? La hicieron crecer un 90%. Están aplicando un cambio estructural para la Argentina para volver a ese viejo modelo de país que tiene un pequeño problemita. Ese pequeño problemita es que la mitad de los argentinos se quedan afuera. Hay que cerrar los números con la gente adentro. Hay que cerrar los números para la gente. Pero no se lo puede dejar solo. Es decir, hay que empoderarse. Aquellos que acompañaron esta ilusión política que ha crecido nuevamente en la República Argentina. Le van a hacer de todo a Kicillof, a Alberto Fernández, lo van a perseguir, lo van a hostigar. Los títulos de todos los días ya ocurre, son tenebrosos. Lo que está haciendo con la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires, donde 200 de los ricachones, celebrándose siempre a sí mismos, se niegan a pagar un impuesto que es del 55%, pero que si se toman cuotas se puede hacer del 75%, un 17%, que es el que tiene que pagar algunos miles, 3.500 en un año. La mayor parte paga 80 pesos por mes, en lo que ha escrito como proyecto de ley el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero igual, dicen impuestazo, 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 repiten la palabra. Y al final, como CEPO y como tantas otras, y como el Ruta del Dinero K, lo instalan, porque tienen ese poder. Es el poder de la mafia, ese poder que nos ha atravesado durante todos estos años, de una manera que no permite que podamos hablar en términos reales de una profunda democracia. Porque no perdieron tan solo frente al nuevo gobierno los macristas, perdieron también frente al hambre, a la desolación. La Argentina está desprovista de recursos, tiene una deuda pavorosa que no se sabe cómo va a pagar. Tiene que tomar de cada peso, de cada 10 pesos que recauda 3 para pagar los intereses de la deuda, más del 21%. Cualquier puntito que se pueda discutir con el Fondo Monetario Internacional significan 80.000 pesos que se pueden volcar a la actividad local. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Mire los títulos. Antes de que asumiera Alberto ya estaban. La plaza, Alberto prepara su plaza el 10 de diciembre para competir con la de Macri. Hasta en eso, son tontos, torpes, pero tienen mucho poder. Y a algunos envenenados esto le dice, mirá, el tipo está desesperado todavía con Macri. Era exactamente al revés. Y esto inmediatamente después, por la emergencia, el ajuste. Ahora hablaban de ajuste después de haberlo militado como lo habían hecho durante 4 años. El ajuste rondará 6.000 millones de dólares, se permitía decir Clarín. Eso determinó que hubiera una humorada, que ya compartimos con ustedes, pero vale la pena. Porque a veces las imágenes nos fijan cosas que se vuelven indelebles. Miren ustedes esta etapa de Barcelona. Alberto Fernández, iban 6 días de gobierno, y según lo que estaba ocurriendo con los medios, el título de la revista era ¿Por qué fracasó? A eso juegan. Por lo tanto, si usted, como le digo más de una vez, piensa que el 27 de octubre terminaba su función, estamos profundamente equivocados. Día por día, plaza por plaza, habrá que estar atentos para defenderse de un sistema demasiado perverso y con un inmenso poder real detrás. Tienen el poder de la policía siempre, vamos a ver, aunque se pueda cambiar ciertos paradigmas, el poder todavía quieto de los militares, tienen el poder mediático, el poder económico, caramba, es mucho. Y del otro lado el poder político, teniendo que luchar contra leyes que hicieron ellos y que solamente ellos no respetan porque nunca respetan la ley. Aquel que la hace, solos no van a poder. Así que hay que estar muy atento a cada jugada de estos medios perversos, a cada uno de sus títulos, a cada zócalo que aparece, porque van a tratar de estigmatizar, de perseguir, de orientar a la opinión pública nuevamente hacia donde la llevaron para poder hacer esto que le hicieron a la Argentina. Y no por periodismo,
porque podrían equivocarse, no, lo hacen porque tienen muchísimos intereses, porque este es un periodismo depredador, que se ha quedado con todo lo que pudo, que se ha robado cuanto encontró por el camino, se llame Manieto, se llame Zaguier, de la manera que sea. En consecuencia, están ustedes, está en cada uno de nosotros la posibilidad de defender a Kicillof en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en lo que quieren hacer. No tenga ningún que no afecte positivamente a los sectores medios de la sociedad. ¿Les puede salir mal? Pueden fracasar, pero la idea es la mejor para la inmensa mayoría de la gente. Los otros tenían ideas que solamente contemplaban a los ricos, a una élite absolutamente dominante desde el fondo de la historia de la Argentina. Quiero decirle algo bueno. Mi amigo Edgardo Bronner, que sabe muchísimo de matemática, me dice que este es un año bisiesto. Me puse a fijar y efectivamente, mire lo que pasa con un año bisiesto. Para tener un poco también de esperanza, los años con eco como 2020, 19-19 o 18-18 aparecen una vez por siglo. Y si son disiestos, demoran 404 años en volver. Es una ocasión única para que los proyectos y deseos tengan el mejor eco. Como la onda regresa al emisor, el desafío será amplificar cada vez más lo bueno para nuestros entornos y países. Y ahí está su trabajo de ciudadano. Dije países. Integramos una región que tiene solamente un gran amigo desde el punto de vista ideológico, que es México, su gobierno. El resto estamos rodeados en estos momentos, pero ya vendrán mejores ocasiones para nuestra América Latina. De todas formas, hubo episodios que nos alegraron y otros que nos provocaron una tremenda tristeza. Lula libre era algo que decíamos a cada rato por los medios de comunicación, y Lula quedó libre al cabo de una decisión de lo que podríamos llamar justicia, por así decirle, de Brasil, pensando que este hombre, que estuvo en relación con los más poderosos hombres de la tierra, que pudo participar de los negocios más impresionantes, que por supuesto no tiene un centavo partido por el medio, en ningún banco del mundo como lo han tenido todos los opositores que lo denunciaron y lo persiguieron, a este hombre lo condenaron por un apartamento que nunca fue de él, que no está a su nombre, que no le pertenece, que no tiene ninguna relación. Pero supongamos que había una relación. ¿A usted le parece que eso puede ser un acto de corrupción tratándose de monedas frente a lo que ese hombre pudo haber obtenido si fuera un corrupto? Lula libre fue una muy buena noticia, pero después tuvimos la tristeza de lo que pasó en Bolivia. En Bolivia quitaron al último gobierno que ha venido haciendo las cosas de manera positiva y exitosa para el pueblo. Evo Morales cayó al cabo de un golpe de Estado siniestro, dado por la oligarquía de Bolivia, aplaudido por las oligarquías del resto del continente. Un gobierno asesino de una señora que tiene como apellido Áñez y que se hizo cargo sin ningún mérito personal de la presidencia del país. Cualquier cosa venía bien después del golpe de Estado contra Evo Morales. Ella fue la que le dijo a los militares: maten. No van a tener que rendir cuentas a nadie le vamos a dar explicaciones de lo que hagamos. Y mientras tanto, Evo, que, entre otras cosas, fue denunciado porque dormía en una cama un poco más amplia en el Palacio de Gobierno, y un indio no tiene derecho a eso. Un indio tiene que dormir en el suelo. Bueno, durmió en el suelo esa noche en la que lo buscaban para matarlo. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Los bolivianos saben que Evo fue el mejor presidente de la historia. El hombre que terminó con el 82% que llevaban las multinacionales para sus países, dejando apenas el 18% a una Bolivia donde no todo el mundo sabía leer y escribir, a una Bolivia hundida en la mayor pobreza. Evo cambió eso, el 82% para Bolivia, discúlpenme, les dijo.
pero lo que sale de mi tierra tiene que ser para la gente que vive aquí en primera instancia. Entonces el 82% fue para Bolivia y el 18% fue para las multinacionales que no se fueron. Mire si ganarán. Les dejó el 18 nada más Evo y se quedaron. Y dio vuelta a Bolivia como si metiéramos la mano en el bolsillo y lo quitáramos para afuera. Eso hizo Evo con Bolivia. Pero claro, es indígena, lucha por los pobres, hace emerger una clase social que los oligarcas desprecian y en consecuencia fueron armándolo poco a poco en lo que ahora hasta ese Camacho de la Biblia, la cruz, de rodillas besando el piso en la Casa de Gobierno de Bolivia, admitió frente a la Organización de Estados Americanos, fue su padre y él, de Chepibe, ayudando a que se diese ese golpe de Estado que ahora nadie duda que se produjo. Pero mire lo que es el poder real. El poder real puede con un gobierno que había hecho las cosas bien. El poder real defiende a un gobierno que hace todo mal respecto al pueblo. En Chile salió el pueblo a la calle y se defendió la oligarquía. La mujer del presidente llegó a decir, tenemos que terminar con nuestros privilegios un poco, con tantos privilegios. No podemos seguir quedándonos absolutamente con todo, nos van a matar. Vienen alienígenas, cualquier cosa, decía la mujer en ese momento de desesperación. Chile tuvo días y días y días, pero le arrancaron los ojos con balas de goma a su gente y mataron a muchísimos chilenos. Entonces, ahora ya Chile parece domesticada. Ojalá que no sea así. El pueblo siempre tiene algo para decir, pero allí se impuso una vez más la oligarquía, el poder real por encima de los deseos y las necesidades del pueblo. Más de 20 días de movilización en que el pueblo salió a manifestarse y la derecha lo que hizo fue responder con violencia, con represión. Pero más que solo la violencia física, es la violencia simbólica, la violencia económica, la violencia de la desigualdad. O sea, no hay nada más violento que las políticas que la derecha propicia cuando vemos que ellos le mienten descaradamente a la gente, cuando dicen que, por ejemplo, es justo que los ciudadanos vivan con pensiones de pobreza. O sea, ellos propician un sistema de pensiones que lo que hace es condenar al ciudadano, a los trabajadores, a las trabajadoras, a vivir con pensiones de pobreza a través de un sistema de capitalización individual que además quieren seguir proyectando por 40 años. Pero esto es lo que sucede en buena parte, la mayor parte ahora de América Latina. Lo charlábamos con otro chileno, Marco Enríquez Ominami, que conoce América Latina como no más de 10 personas la conocen, porque la ha recorrido intensa y permanentemente, y además de chileno es latinoamericano. Y me impactó esta América Latina empobrecida, pero además odiándose. Y escuché discursos increíbles en mi país. Bolivianos tales por cuales que se jodan con el mar. Peruanos tales por cuales que nos quieren canibalizar. Estoy hablando de donde yo me eduqué en Chile, en la elite del 1%. O sea, era la gente más supuestamente educada. Y yo siempre quedé horrorizado. O sea, para mí América Latina, hijo de Col y Miteo, siempre ha sido mi combate. Ese. Y por eso que básicamente soy un hombre de izquierda por eso. Para serte bien honesto. Y hay quienes no viviendo en América Latina, parece que la conocen muy bien. El notable director cinematográfico Oliver Stone estaba siendo entrevistado por una revista de Clarín. Y de pronto, de acuerdo a cómo venían las preguntas, empezó a darse cuenta y dijo, estoy hablando con los malos, ¿no? Él sabe, desde allí, desde los Estados Unidos, qué es lo que pasa en América Latina. Y entonces dijo, son los malos. El cineasta norteamericano Oliver Stone destrozó a Clarín por el lawfare en Argentina. Es decir, la continuidad de la falacia que estigmatiza y persigue a los sectores políticos que estén enfrente, ya no de sus ideales, porque ideales no tiene, el Mañeto no tiene otro ideal que no sea el poder y el dinero, sino su propia conveniencia. El autor de Pelotón, Evita, Al sur de la frontera, me parece que ha nacido el 4 de julio también es de él, de grandes películas norteamericanas, dice, una vez más, por favor, no dudó en criticar al multimedio de Héctor Mañeto. Me voy dando cuenta de que hablo de esto con Clarín, que son los malos, ¿no? Le dijo Oliver Stone al periodista en relación al lawfare que hay en la región. Quiero terminar con bellas palabras que yo no sería capaz de decir. Por consiguiente, vamos a recurrir a un hombre reconocido por su sabiduría. Tenemos por delante el 2020.
se nos presenta como una especie de desafío. También están las utopías que, como decía Galeano, compatriota de la persona a la que vamos a escuchar, permite caminar, permite estar en movimiento, permite soñar, como cuando caminamos hacia el horizonte, decía Eduardo Galeano. La utopía. Planteémonos la utopía de que finalmente un gobierno, un poder político, pueda cotejar de igual a igual con ese poder real que lo quiere todo para sí, que es inmensamente codicioso, que no tiene ética, que carece de moral y que carece de sentimientos, que no le importa la gente que se muere en las calles, no les importa. Y está plenamente demostrado en estos años aciagos del neoliberalismo en la Argentina, que se terminó hace apenas 20 días. Ya vuelven a la carga, ya empiezan a decir cualquier cosa. Mientras tanto, me gustan estas palabras del Pepe Mujica hablando de las utopías. Luchen, muchachos. Se puede vivir porque se nació, igual que un escarabajo o una hormiga. Pero la naturaleza nos hizo animales conscientes. En parte a nuestra vida le podemos dar un rumbo. Si ustedes no le dan un rumbo deliberado, no se preocupen. El mercado se los va a dar y se van a pasar toda la vida pagando cuotas a fin de mes y soñando que progresan comprando nuevas cosas hasta que sean unos viejos inútiles. La otra alternativa, que parte de su vida la gasten al servicio de un poco de utopía, si quieren, de intentar construir un país mejor, una sociedad mejor para los que van a venir después de ustedes. Pero esa es una decisión consciente que en alguna etapa de la vida hay que tomar. Y que si tú no la tomas conscientemente, mecánicamente, la realidad te va a arrastrar. Palabras del Pepe Mujica. Viva la utopía. En el 2020 le estamos deseando lo mejor, pero hay manifiestos como el que escribió Víctor Jara, al que canta habiendo reunido a otros artistas el León Nacional, León Gieco, y que vale la pena, aunque sea un minuto, para el cierre de esta columna, en la que los abrazamos, les agradecemos, y les prometemos lo mejor de cada uno de nosotros desde C5N. Muchas gracias, buen 2020. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra, Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Corazón de tierra y alas de palomita. es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, Como dijera Violeta.